Hoy es martes 18 de julio de 2023 y ha llegado el momento prometido en alguna ocasión y no cumplido por mi parte. Parezco un político en campaña. Hoy comenzamos con la historia patria, con la Argentina. A partir de ahora, hasta el final, vamos a hablar de lo que pasó a un país incipiente, en un principio llamado República Argentina. Vamos a transitar lo que es el tercer ejemplar de radiografía del imperialismo británico, que abarca desde 1810 hasta la declaración de la independencia argentina el martes 9 de julio de 1816. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la Semana de Mayo, como se le dice, que es un poquitito más extensa que una semana, serían 2 lo correcto, pero bueno, se la conoce como los días previos a la Revolución de Mayo. El domingo 13 de mayo fondea en Montevideo una fragata británica, la John Paris, trayendo una noticia demoledora para el sostenimiento del virrey Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Ha caído Sevilla en manos francesas, y lo único que queda de la península ibérica sin ser ocupada por las tropas napoleónicas es la isla de León, que está protegida por la flota británica. Esa noticia y decir se acabó todo es lo mismo. Pero, previsoriamente, Cisneros le había pedido al gobernador de Montevideo, el coronel Joaquín Soria, que toda nave que llegara, toda nave británica, eran las únicas que venían por acá, también llegaban estadounidenses, pero eran las que cazaban ballenas, así que no tenían nada que ver con Europa. Toda nave británica que llegara tenía que ser decomisada, absolutamente toda la documentación, todo lo que trajera para contar lo que estaba pasando en España. Los británicos, sabiendo de esto, y como ustedes van a ver a partir de este momento, ellos van a jugar a 2 puntas permanentemente. A veces van a ayudar a los españoles, a veces van a ayudar a la revolución, y por el vil metal, dinero. Si vos me pagás, yo te ayudo en esto; si vos me pagás, yo te ayudo en lo otro. Eso se va a mantener hasta el fin de la guerra de la independencia sudamericana en 1824. No me quiero adelantar a lo que voy a tratar en el tomo 4, que es la guerra propiamente dicha de la emancipación, cuando pasa a ocupar un papel de privilegio, de primera figura, el general José de San Martín. Pero ahí lo dejo, no me extiendo. ¿Qué pasa? Esta nave trae unas gacetas inglesas que cuenta eso: ha caído Sevilla, ha desaparecido España bajo el poder napoleónico, y pese a que Soria, el gobernador de Montevideo, cumple el objetivo, queda todo blindado, no le permite ni siquiera bajar a los pasajeros hasta que se los interrogó a muerte arriba del buque. Los que iban a seguir a Buenos Aires no pudieron hacerlo en esos días, en esas horas, porque otra vez, como cuando se acuerdan que les conté del marqués de Sassenet, el enviado de Napoleón, que lo expulsaron de Buenos Aires, Liniers lo expulsó, pero no se pudo ir por una gran sudestada. Bueno, ahora otra vez tuvimos una sudestada, muy brava. Pero el buque queda en Montevideo, pero sin embargo, Cisneros, que no sabe que el John Paris está anclado, fondeado en Montevideo, esperando que pase la tormenta, le llegan informes que han visto un barco extraño, un barco ignoto, un ignoto bergantín, por las costas de San Isidro. Es solo un rumor, pero aparentemente de ese barco
bajaron en una lancha del buque y habrían entregado en la costa a ciertos personajes que no se pudo detectar, el espionaje español no lo pudo detectar, con algo, con algún contrabando. Todo era muy, muy inquietante. El lunes 15 de mayo empiezan a detectarse reunión de muchos extranjeros, especialmente ingleses, que Cisneros no lo podía asegurar, pero sabía que eran espías, que lo eran, en la fonda Los Tres Reyes, que quedaba prácticamente en la esquina del fuerte de Buenos Aires, ¿no? Hoy sería la calle 25 de Mayo y Rivadavia, ahícito nomás de la plaza. El miércoles 16 de mayo se detecta una reunión en la jabonería de Vieites. Juan Hipólito Vieites tenía como medio de subsistencia una jabonería. Era un lugar nauseabundo por los productos que se usaban para hacer el jabón, que hoy diríamos sería como el jabón de la ropa, el jabón blanco. ¿Por qué? Porque en grandes ollas se derretía y se mezclaba con otras cosas, entre ellas ceniza de árboles, grasa vacuna. Entonces el olor era verdaderamente feo. Bueno, entonces ustedes se imaginan reunirse en la jabonería de Vieites, donde había ese olor, era muy sospechoso. Y encima, uno de los asistentes a esa secreta reunión fue Nicolás Rodríguez Peña, cuyo hermano Saturnino vivía exiliado en Río de Janeiro. Ustedes se acordarán porque fue uno de los señores, con Aniceto Padilla, que ayudó a huir en 1806, a finales de 1806, al general Guillermo Carr Bereford y al coronel Denis Pack. O sea, Peña era un hombre revolucionario. Y también estaba Juan José Paso, Juan José Castelli, Antonio Beruti, todos unos pájaros de cuenta, como se decía en esa época, y Cisneros decía, acá está pasando algo raro. El 17 de mayo, recién el jueves 17 de mayo, baja la tormenta, la intensidad de la sudestada, llega el John Paris a Buenos Aires, y ahí Cisneros se entera de la caída de Sevilla y por unas gacetillas británicas constata toda la terrible mala nueva, o sea, España prácticamente está perdida. Entonces se discute entre sus asesores qué es lo que tienen que hacer. Y algunos dicen, pues no digamos nada, señor virrey, acá eso nunca pasó. Y Cisneros le dice, señores, esto es imposible de ocultar. Aparte yo ya entiendo la reunión en la jabonería, que ya lo saben. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo vamos a disfrazar, ¿no? Lo vamos a decir en una proclama, pero dada vuelta. Es decir, así se hace. El sábado 19 de mayo se da a conocer por medio de una proclama, la mala nueva. Señores, se le explica al pueblo de Buenos Aires, más o menos se los hago muy, muy cortito. Acá en la obra está detallado textualmente lo que se escribió. Se le dice al pueblo, a los porteños, señores, ha caído Sevilla. Es algo muy triste, muy lamentable, pero asimismo le quiero decir que ejércitos españoles junto a los británicos y portugueses están infringiendo severas pérdidas a las tropas napoleónicas, así que esto no hay que darlo por definitivo. España está viva y vencerá, es el momento del patriotismo, vamos a vencer, bla, 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 bla. Pero en conclusión, se le dice a la población, solo nos queda libre del dominio napoleónico la isla de León, donde está refugiada la Junta Gubernativa de Sevilla, protegida por la flota británica. Si no fuera por los cañones de los barcos británicos, la isla de León también estaba en manos napoleónicas. Al recibir la noticia, dos abogados
muy revolucionarios, que para mejor eran primos hermanos, los doctores Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Dice, bueno, la única solución ante esta situación tan grave acaecida en España es que se tiene que convocar a un cabildo abierto. Ese día, 19 de mayo, en medio de la confusión, Cisneros tendría que haber expulsado a los comerciantes británicos, ¿se acuerdan? Los que hicieron trampa, los que no daban el vuelto, los que vendiendo mercaderías británicas hicieron lo que quisieron. Justo el 19 de mayo de 1810 era el día de su expulsión. Y para ello había fondeado frente a la ciudad de Buenos Aires, recordemos que no teníamos puerto, el puerto lo va a hacer recién el general Julio Argentino Roca en su primera presidencia, en 1884, si mal no recuerdo, 3 naves de guerra británicas. ¿Qué hacían 3 naves de guerra británicas frente a Buenos Aires? Y vinimos a buscar a los comerciantes. Siempre tienen la excusa, pero yo, permítanme que lo dude, no vinieron a transportar a los comerciantes británicos. Para eso se hubieran mandado buques mercantes, mandaron 3 naves de guerra. Son muy simpáticos esta gente, ¿no? La cuestión que el domingo 20 de mayo se le solicita formalmente al virrey Cisneros el cabildo abierto, que es lo que había pensado, lo que pensaron Belgrano y Castelli. El que cuenta todo cómo fue el detalle de una reunión que mantuvieron fue el coronel Martín Rodríguez, que posteriormente va a llegar a general, un gran patriota, uno de los hombres más preclaros que tuvo nuestra patria, y para mi gusto parcialmente el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires de todos los tiempos. Ya me voy a referir al tema, ahora solamente hago esa mención. Cisneros al principio es como que se enoja, que no lo quiere hacer, pero dice, quiero que las tropas me digan, y dice, señor, para bajar la presión, conceda el cabildo, ¿no? Entonces Cisneros, que ya se da cuenta que los militares no le obedecen como él quisiera, no tiene más remedio que decir, bueno, hagámoslo. Mientras esto se logra, los revolucionarios empiezan a hacer reuniones y se busca desesperadamente tener a un hombre el más importante en ese momento, el teniente coronel Cornelio de Saavedra, el comandante del regimiento de Patricios, el regimiento más importante de Buenos Aires, de su lado. Pero él no estaba en Buenos Aires, se había ido a una lejana quinta que tenía en San Isidro. Yo sé que esto lo digo con humor, porque hoy decir de Buenos Aires a San Isidro hay un ratito. Sí, ahora, con las autopistas que tenemos, con los trenes que tenemos, en esa época era lejana, era lejana. Les comento a título de una simpática explicación, que cuando la mujer más rica del virreinato, María del Carmen Sánchez, Mariquita Sánchez, se iba con sus padres de vacaciones, se iba a la quinta de San Isidro. Para ella estar en San Isidro era como nosotros íbamos a Mar del Plata. Hay que siempre ubicarse en el tiempo y espacio de la época. Entonces este hombre tenía una pequeña quinta en San Isidro y mientras se está armando todo un lío bárbaro, él no está acá en Buenos Aires. Pero al final vuelve. Saavedra, por cosas que él escribe en sus memorias, ya había sido tentado a hacer algo, ¿no? Como a voltear al virrey, y él siempre decía, señores, las cosas van a ocurrir cuando las brevas estén maduras, o sea, el higo, las brevas de los higos, ¿no? Estén maduros. Antes no se puede comer un higo si no está maduro, hay que darle tiempo a las cosas. Cuando llega Saavedra, que lo convocan, le explican, y alguien le inquiere como esa frase. ¿Usted qué va a decir? Que todavía no es tiempo de actuar. Y entonces él le contesta
a unas mujeres, que eran muy revolucionarias las porteñas, dicho sea de paso, ¿no? Señoras, señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder ni una sola hora. O sea, hay que actuar, ahora o nunca, ¿no? Los revolucionarios se han movido de una manera tan impresionante, y especialmente por tener en todos los regimientos creados por las invasiones británicas de 1806-1807, en los puestos de comando prácticamente todos son revolucionarios. Hay muy pocos que van a ser raleados sin derramamiento de sangre, porque nuestra revolución no fue sangrienta, y se dice, hemos peticionado al virrey que nos dé la oportunidad de expresarnos para ver qué hacemos, un cabildo abierto. Cornelio Saavedra está totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Y es así que se le dice a Saavedra que se ha logrado el beneplácito de Cisneros, porque le dijeron, señor, o nos da el cabildo abierto o acá se va a obrar como sea. Esto no se puede parar. Y Cisneros, militar al fin, hombre de la Armada Española, héroe de Trafalgar, se da cuenta que ya no puede esconder más la situación bajo la alfombra. Y bueno, que venga el cabildo abierto. Pero, ¿qué hace Cisneros? Ya que lo presionan tanto, y bueno, yo también voy a hacer de las mías, alguna pillería. Y hace trampa. Envía de una población de 45.000 personas aproximadamente que tenía Buenos Aires, solo 450 invitaciones, ¿no?, a los vecinos de mayor calidad, tratando que entre los invitados estuvieran todos, o muchos, no todos, muchos, afín al rey Fernando VII, que en ese momento estaba cautivo de Napoleón. Él trató, vuelvo a repetir, de tal modo de impedirlo, pero cuando no pudo, recurrió a la trampa. Y así es que el lunes 21 de mayo se convoca al pueblo. Pero, al ver, porque tenían un buen servicio de espionaje nuestros padres de la patria, nuestros patriotas, se enteraron de que más o menos cuál era la lista de los invitados, y entonces, para preservar el orden y que no fuera el populacho a la plaza, algo así más o menos se dijo, se pusieron las tropas, ¿no?, en torno de lo que hoy es Plaza de Mayo, que eran dos plazas, como ustedes saben, divididas por la Recoba, la Plaza Mayor y la Plaza de la Victoria, y cada soldado, cada suboficial, cada oficial subalterno, sabían quién, en definitiva, podía entrar sí o sí, pase, y quién, a ver un momentito, ¿quién es usted? Porque claro, no había fotos, no había una cédula de identidad. Entonces, haciéndose los tontos, bajo una llovizna muy fría, a los que sabían muy realistas, le pedían hasta el certificado de nacimiento. Entonces, muchos de ellos, malhumorados, capaz es hombre, y se daban media vuelta y se iban a su casa. Otros directamente no fueron. Conclusión, de 450 invitados, solo concurrieron 251. Esos fueron los que asisten al Cabildo del 22 de mayo de 1810. El Cabildo Abierto, era una reunión que España, un país que pese a ser una monarquía siempre fue muy democrática, era donde el pueblo podía exponer su parecer ante las autoridades. Antes de continuar, les voy a leer cómo se confeccionaron las esquelas, ¿no?, de la invitación. Dice, el excelentísimo Cabildo convoca a usted, por ejemplo, Manuel Belgrano, para que se sirva asistir precisamente mañana, eso fue el 21 de mayo, 22 del corriente, a las 9 horas, sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al Cabildo Abierto que con anuncio del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela
o sea, debiendo mostrar, sería manifestar, esta esquela a las tropas que guarnecen las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente. O sea, ustedes tenían que ir, si eran invitados, con la invitación, se los miraba, se los controlaba, y según quien fuera, se le empezaban a pedir cosas, se lo demoraba. Si era del bando patriota, vamos a poner Belgrano, Castelli, Viamonte, por favor, adelante. Pero a los otros, a los realistas, se le dificultó el pase. Muchos no pudieron impedir que entrara, pero entraron pocos. O sea, si Cisneros quiso hacer trampa eligiendo a quién invitaba, los revolucionarios hicieron trampa viendo quién pasaba de la plaza e entraba al cabildo para estar en el cabildo abierto. En el cabildo, en la zona, rodeando el cabildo, se dice que la Plaza de la Victoria estaba llena de gente y se adornaba ya con la divisa en el sombrero. Esto lo dice en su memoria autógrafo Cornelio Saavedra, una cinta azul y otra blanca, con el primor de que todo aquel conjunto de pueblo no se vio el más ligero desorden. Esto lo escribe Saavedra en 1829. Considero en lo particular que cometió un error, la memoria le falló, habían pasado 19 años, y el color verdadero de las divisas que se usaron el 22 de mayo fueron rojas y blancas, no azul o celeste y blanca. Es una anécdota, no hace a la cosa. Yo acá en el escrito, en el tercer tomo, lo explico acabadamente, pero vuelvo a repetir, es nada más que una cuestión anécdota, una anécdota. Estaban identificados los patriotas, otros usaban un ramito de olivo, otros tenían algunos una plumita en sus galeras, en fin, eran como códigos secretos, ¿no? Los realistas, los que defendían al virrey y a la posesión del rey Fernando VII, fueron los que fueron muy malhumorados, eso es así, y, ¿cómo se llama? Estaban dándose cuenta que la cosa venía mal. De entrada se dieron cuenta que venía mal. Empieza el debate. El primero que habla es el obispo de Buenos Aires, Benito Luey Riega, era el obispo de Buenos Aires, la iglesia, y él dijo que mientras existiera, se lo sintetizo por supuesto, un solo español en América, ese español mandaba. Porque estas tierras eran de España, del rey de España, ¿sí? Entonces Juan José Castelli le dijo que estas tierras verdaderamente no eran de los españoles, no eran de España. Era la bula que el Papa Alejandro VI le dio a los reyes católicos, explicitó bien que estas tierras eran al rey de Castilla, que también por supuesto era el rey de España, y que estando privado de su libertad por Napoleón, Fernando VII estaba preso, se había acabado el vasallaje, o sea que nosotros volvíamos a ser libres. Y Buenos Aires tomaba la decisión de ponerse al frente y se acabó, como diciendo, se cayó el virrey. Toma la palabra un brillante abogado, fue un duelo muy, muy jurídico, de gran intelectualidad, el doctor Manuel Genaro de Villota, que comienza dándole la razón a Castelli. Sí, es cierto, estas tierras son del rey de Castilla, el rey de España, bla, 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 bla. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes somos los vecinos de Buenos Aires para decidir por todo el virreinato? ¿Cómo puede ser que nosotros, una ciudad, por más capital que seamos, decidimos lo que va a ser el virreinato? Bueno. Toma la palabra para el retruque, digamos, un brillante abogado, el doctor Juan José Paso, que le dice que el doctor Villota tiene razón, fíjense, también le da la razón. Pero como la situación es tan grave, Buenos Aires, como si fuera la hermana mayor, tiene que tomar el toro por las astas, se lo estoy sintetizando de alguna manera, y
tomar las medidas más importantes, más acordes a la gravedad del momento, como si fuera la hermana mayor del resto. Fue una genialidad de Juan José Paso, y me ratifico, fue una genialidad de Juan José Paso, pero él no lo inventó, no creó esta frase, que los de Buenos Aires tienen el derecho a representar al resto. No, él era un buen lector y un gran memorioso, porque no sé si ustedes se acuerdan, lo dije en su momento, cuando fue una reunión en la Asamblea General de Francia en 1792, hubo un debate entre los girondinos y los jacobinos. Y los girondinos, que representaban al interior de Francia, le preguntaron a los jacobinos, los de París, por qué ellos tomaban esas medidas sin consultarlos. Y entonces el jefe de los jacobinos, Maximiliano Robespierre, les dijo, porque Francia, ante la urgencia de las decisiones que hay que tomar, necesita urgente respuesta. Y nosotros, los jacobinos, los hombres de París, somos los únicos que estamos en condiciones de dar esa respuesta. No le podemos estar preguntando a todo el interior. Hacemos lo que hay que hacer y después el interior, la Gironda, va a decir si estuvimos bien o estuvimos mal. Pero las decisiones hay que tomarlas ya. Eso mismo dijo Paso. Qué casualidad, ¿no es cierto? Increíble. Dos hombres tan distantes, tan diferentes. ¿Cómo pudo Paso haber dicho algo parecido a Robespierre? Muy simple. Paso y Mariano Moreno eran jacobinos. Ellos les encantaba Robespierre. Y vamos a ver la importancia que esto tuvo. Bueno, se va desarrollando. Aquí hay una lámina del chileno, el gran pintor chileno Pedro Subercaseaux, que es el Cabildo Abierto de Buenos Aires, donde se lo ve al doctor Juan José Paso en el momento que está hablando y está, digamos, destruyendo la postura de Villota, ¿no? Buenos Aires puede hacerlo como la hermana mayor. Eso se llama en el derecho la gestión de negocios. Este cuadro tiene cosas muy particulares. Lo vemos a Manuel Belgrano con el uniforme de militar, que no lo llevó. Al lado está Cornelio Saavedra. Y en primer lugar, ustedes lo van a ver acá, en esta esquina, acá, está muy pensativo Mariano Moreno, ¿no? Para muchos el numen de la revolución. Pues me temo que eso no ocurrió. Mariano Moreno estaba en un puesto muy lejano del Cabildo Abierto y según algunos tras un cortinado. Es mentira que estuvo en primera fila, eso es algo, obra del pintor Pedro Subercaseaux, un extraordinario pintor. Bueno, la votación se sabe, pero cómo votó cada uno, porque los votos eran orales, cada uno se desplazaba hasta la mesa donde estaban las autoridades del Cabildo, y el escribano del Cabildo las iba redactando, era Ignacio Núñez. Entonces cada uno de ellos, cada uno de los 251 asistentes que estaban, tuvieron la oportunidad de votar. La revolución anduvo en un principio media la cosa, y se empezaba a votar repitiendo el voto de el general Pascual Ruiz y Duobro, que decía que tenía que cesar el virrey y tomar una especie de junta, medio tortuosa la cosa era, ¿no? Pues dijo que el señor síndico procurador general tenga voto decisivo en los negocios, ¿no? El voto verdaderamente revolucionario, y ahora más de uno va a decir, ¡ouch! Esa no la esperaba, fue el de Cornelio Saavedra, que a través de la historia, entre comillas, oficial, se lo ha siempre visto como una persona gris, una persona secundaria, cuando la primer figura fue Mariano Moreno. Las actas del Cabildo dicen otra cosa. Y fíjense qué revolucionario fue el voto de Saavedra. Saavedra fue el número 29 en votar. ¿Qué dijo? Que, bueno, por el señor comandante don Cornelio Saavedra se dijo que consultando la salud del pueblo
y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo señor virrey. En el excelentísimo cabildo de esta capital interín se forma corporación o junta que debe ejercerlo, cuya formación debe ser del modo y forma que se estime por el excelentísimo cabildo. Y ahí, esto es lo revolucionario, el final, cuando Saavedra dijo, y que no quede duda que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando. Escuchen esto. Para el sistema monárquico, Dios le concede al monarca el poder de gobernar nuestras tierras, al pueblo. Según Saavedra, era el pueblo el que confería el poder a quien nos debía gobernar. Invirtió todo. Ese fue el verdadero voto revolucionario. A continuación, votó el comandante del regimiento de arribeños, Pedro García, que también dijo que debía cesar el virrey, con algunas pequeñas diferencias acompañó a Saavedra, y el voto que sigue es del teniente coronel Francisco Ortiz de Ocampo, que dijo que reproduce el dictamen del señor don Cornelio Saavedra en todas sus partes, añadiendo que tenga voto decisivo el señor síndico procurador general. Este es el voto que tuvo más adherentes, el de Francisco Ortiz de Ocampo. Manteniéndose el debate, va a ocurrir un hecho muy increíble. Tras estos votos revolucionarios va a votar un asistente que respalda la continuidad de Cisneros. Dijo, por el señor Martín José de Ochoteco se dijo que conociendo el genio de los habitantes de las provincias interiores y a efectos de evitar la separación de ellas con esta capital y otros desastres testimoniosos, es su parecer que siga el excelentísimo señor virrey, acompañado por el alcalde de primer voto y el señor doctor don Julián Leiva. Perfecto, un voto realista que siga al virrey, acompañado por dos realistas más. Maravilloso, para evitar problemas con Buenos Aires y el interior. Pero, ¿quién dijo este voto? Martín José de Ochoteco. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les comenté que en 1809 estalló una revolución en el Alto Perú, dirigida por Pedro Murillo, que fue vencida por los realistas, y todos los dirigentes de primer orden fueron ahorcados, fueron ajusticiados, desmembrados luego de muertos, ¿no? Una cosa horrible, Murillo por ejemplo, y solo los sacerdotes que participaron se los condenó a varios años. Pero hubo un señor que era un capitán al que huyó de los principales de esa revolución altoperuana, se escapó. No lo pudieron encontrar, pero lo declarado reo de muerte. O sea, si lo pescaban, lo ahorcaban. ¿Quién era ese señor? Un capitán llamado Martín José de Ochoteco. Es decir, este hombre que en mayo de 1810 vota por que siga el virrey que ordenó que lo ahorcaran. ¿Cómo es esto? Es simple. Y esto tengo el orgullo de decir que nadie lo detectó. Luego de muchas lecturas por ese apellido tan raro, dije, pero yo lo conozco. Y empecé a leer para atrás y ante mi sorpresa, Ochoteco formó parte de la Revolución Altoperuana y luego en 1810, en el Cabildo del 22 de mayo, respalda al virrey. ¿Saben por qué? Porque Ochoteco fue un espía español enquistado en la Revolución Altoperuana, a la cual colaboró a destruir, a hacerla fracasar. Y ahora lo vemos aparecer en 1810 votando a favor del virrey Cisneros. Repito, el hombre que lo había condenado a muerte. Qué cosa, ¿no? Parece que los españoles no eran tan tontos como nos hicieron creer. Sigamos. Siguió la votación y va a votar en su momento,
cuando ya más o menos uno venía contabilizando, como si fuera anotando con palitos, los votos a favor y los votos en contra, cuando la revolución ya iba ganando, vota el doctor, el abogado más importante de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Mariano Moreno, que dijo lacónicamente que reproduce en todas sus partes el dictamen de Martín Rodríguez. Entonces, uno tiene que ver qué dijo Martín Rodríguez. En las actas capitulares, en la foja 110, se dice: por el señor comandante Martín Rodríguez, expresó que la imposibilidad de conciliar la permanencia de autoridad del gobierno con la opinión pública reproducía en todas sus partes el dictamen del señor Cornelio de Saavedra. Es decir, que Mariano Moreno, al votar como Martín Rodríguez, votó como Cornelio de Saavedra. No tuvo la destacada actuación que se nos dijo desde nuestra más tierna infancia Mariano Moreno. El cómputo de la votación fue el siguiente: 156 votos dijeron que cese el virrey. Para que continuara el virrey solo o acompañado, 69. Total de votos, 225. Pero yo no le dije antes que fueron 251. Sí, pero muchos, como se hizo tarde, era un día horrible, llovía, destemplado, y que, bueno, ya está, esto está perdido. Y se fueron. 26 realistas se fueron. Si ellos se hubieran quedado, igual no hubieran cambiado la suerte de la elección. Perdió la permanencia del virrey Cisneros. Volviendo a lo que hizo Mariano Moreno, quiero aclarar que yo no tengo nada en particular con la memoria del doctor Mariano Moreno, como ustedes lo van a ver en los próximos capítulos, pero yo cuando escribo algo de historia es como que he hecho un juramento, ¿no? Para mí. Yo digo la verdad. Y teniendo toda la documentación, porque existe, porque está, ¿por qué no decir lo que aconteció? Mariano Moreno, explican varios testigos, estaba fastidioso estar en ese lugar. Estaba molesto. Cuando termina el cabildo en altas horas de la noche, se le acerca Nicolás de Bedia y viendo que se había sentado en un corredor exterior del primer piso del cabildo, donde se desarrolló el cabildo abierto, valga la redundancia, la reunión, expresó de Moreno, dice: pareció que estaba allí solo para observar y no para dar la cara, acurrucado tras un escaño. Un testigo que no tenía nada en contra de Moreno, aclaro. Otro participante de tan importante reunión, que no fue otro que el autor de la letra del himno nacional argentino, expresó, según lo contó su hijo, el historiador Fidel López: al finalizar la jornada del 22 de mayo de 1810, Vicente López y Planes vio a Mariano Moreno, sentado, pensativo en un rincón del cabildo, pálido y fatigado. ¿Qué me dice mi estimado doctor? ¿Qué le voy a decir? Que los godos nos van a colgar a todos. Estamos entregados, ya verá. Y pensar que yo vine porque me cargoció ese majadero de Martín Rodríguez. Cierro la cita. Como ustedes observarán, pese a lo que nos han dicho desde la tierna infancia, como creo que ya lo expresé, Mariano Moreno no tuvo una destacada actuación en el Cabildo del 22 de mayo, solo dijo voto como Martín Rodríguez, que a su vez votó como Cornelio Saavedra. Verdaderamente el que fue el voto revolucionario fue el de Saavedra, el comandante de los patricios. Moreno ese día no hizo mucho, por no decir prácticamente no hizo nada. Pero estos dos hombres se tenían una particular pica, una pica muy especial, que yo la voy a explicar con más detalle la semana que viene, en la próxima charla.
Antes de despedirme, porque estamos ya golpeando las puertas del Cabildo para imponer nuestra primera junta de gobierno, nuestro primer gobierno patrio, ya estamos en el territorio patrio, se puede decir. Como yo sé que estas charlas las ven muchas personas que fueron docentes, o algunas que son docentes en la actualidad, les voy a decir que, por lo menos, otrora, se festejaba el 25 de mayo con una tacita de chocolate caliente. Chocolate, sí. Y eso es históricamente correcto. En el Cabildo del 22 de mayo de 1810, tal cual yo lo transcribí en el tercer tomo de esta saga, están todos los gastos que tuvo el Cabildo de Buenos Aires, y entre ellos la comida, porque se comió ahí, no se fueron, empezó a las 9 de la mañana, terminó casi a las 10, 10 y pico de la noche, y la bebida de ese día tan frío, tan horrible, una llovizna pertinaz toda la jornada, del martes 22 de mayo de 1810, fue el chocolate con leche, chocolate caliente. Por eso, así como los ingleses, los británicos tienen el té, los estadounidenses adoptaron el café, no hay duda que para una verdadera conmemoración del 25 de mayo tenemos que tomar chocolate caliente, porque esa fue la bebida revolucionaria. Y esto, como diría Ripley, es verdad, aunque usted no lo crea. Como siempre es un gusto haber estado con ustedes y los espero la semana que viene, donde vamos a tener el primer gobierno patrio. Buenas tardes.